Buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a ver la clase de Derecho Procesal Civil hoy. Nos corresponde repasar el tema de los diferentes recursos que no alcanzamos a ver en clase y los que vimos de pronto repasarlos y verlos un poquito más a fondo. Vamos a empezar con el recurso de reposición. Bueno, empecemos por decir que el Código General del Proceso contempla 7 recursos: el de reposición, el recurso de súplica, de apelación, de queja, casación, revisión y el de anulación, que es propio de los laudos arbitrales. Respondamos entonces a qué recursos se deciden en la misma instancia antes de empezar a ver el de reposición. Los que se deciden en la misma instancia entonces son el de reposición, porque es el mismo juez el que decide, y el de súplica. ¿Ven? Por eso vamos a ver los recursos que vamos a ver en el orden va a ser reposición y súplica. Bueno, ¿y qué recursos se decidirán en segunda instancia? Pues el recurso de apelación y el recurso de queja. Bueno, abordemos en concreto el tema de la reposición. El recurso de reposición que está contemplado en el Código General del Proceso, en el artículo 318, tiene ciertas características. Las características de ese recurso son que se interpone ante el mismo juez o ante el mismo magistrado que dictó el auto. Y el objeto de ese recurso de reposición es que se revoque o que se reforme la decisión que se tomó. Ese es el objeto del recurso de reposición. Entonces, ¿ante quién se interpone? Ante el mismo juez o magistrado que dictó el auto, y el objeto para que revoque o para que reforme la decisión. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el requisito primordial que debe tener el recurso de reposición? Que debe estar debidamente motivado. La motivación del recurso es fundamental. Al ser interpuesto, esto quiere decir que ustedes le expongan al juez las razones por las cuales no están de acuerdo con la decisión de él o por qué consideran que la decisión de él contiene errores. ¿Para qué? Para que el juez proceda a revocar su decisión o a modificarla. Si ustedes no motivan el recurso, pues él va a sacar un auto en el cual él va a declarar que el recurso no es viable por ausencia de sustanciación, de sustentación del recurso. Entonces va a ser inviable. Entonces no se les olvide que los recursos tienen que estar debidamente motivados. ¿Cuál es la razón de que haya que motivar el recurso de reposición y no le den trámite si no? Pues porque el juez no es adivino, y como el juez no es adivino, le van a tener que decir en qué no están de acuerdo con su decisión, o cuál es el error que ustedes ven en la decisión, porque pues el juez no es ningún adivino. Si ustedes le dicen, su señoría, interpongo recurso de repetición contra el auto que acaba de proferir, y no dicen nada más, pues el juez va a decir, pues no es viable porque usted no sustentó por qué, yo no sé cuál fue el error que usted dice que yo cometí. Entonces básicamente esa es la razón, que el juez no puede adivinar. Miremos entonces contra qué providencias judiciales, que ya vimos cuáles son las providencias judiciales, procede el recurso de reposición. El recurso de reposición procede contra los autos que dictan los jueces civiles municipales del circuito y de familia, sean de sustanciación o interlocutorios. El segundo, contra los autos de trámite o de sustanciación dictados por el magistrado ponente en el tribunal. El tercero, los autos interlocutorios que no deciden el recurso de apelación dictados en un tribunal por el magistrado ponente cuando no son susceptibles del recurso de súplica, es decir, cuando el auto de haberse proferido en primera instancia no tendría la apelación, no tendría apelación. Eso es lo que realmente quiere decir. Y por último, los autos de trámite y de carácter interlocutorio dictados por la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil. Esas serían las providencias contra las cuales procedería el recurso de reposición. Entonces espero que hasta ahí creo que va súper claro. Ahora vamos a revisar contra qué autos no procede el recurso de reposición. Pues contra los autos que resuelvan el recurso de apelación no va a proceder nunca la reposición. Si ustedes interponen una apelación y se la resuelven mediante un auto,
Contra ese auto que resuelve la apelación no va a proceder recurso de reposición. Contra el auto que resuelve una súplica tampoco va a proceder el recurso de reposición. Contra el auto que resuelve una queja tampoco va a proceder el recurso de reposición. Contra el auto que decrete una prueba de oficio tampoco va a proceder el recurso de reposición y tampoco procede contra el auto que resuelve sobre la aclaración de una sentencia. ¿Listo? Hasta ahí entonces vamos claros en cuanto a qué procede, cuándo procede y cuándo no procede el recurso de reposición. Entonces recuerden que contra el que resuelve el de la aclaración no procede, sino el de la sentencia sí procede, pero el de la aclaración de sentencia, o sea, contra el que decida admitir que se va a aclarar la sentencia, no procedería. ¿Listo? Eso está en el artículo 285. Lo que quiero que recuerden y que por nada del mundo se les vaya a olvidar es que el recurso de reposición jamás, nunca en la vida, en ningún caso, va a proceder contra sentencias. El recurso de reposición nunca va a proceder contra una sentencia. Se interpone exclusivamente contra autos. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento legal? Conforme al artículo 285 del Código General del Proceso, el juez no puede ni reformar ni revocar su sentencia. Entonces, no tendría sentido interponer un recurso de reposición. Ya vimos cuál es el objeto del recurso de reposición, entonces no tendría sentido interponer este recurso contra la sentencia. Entonces, por favor, nunca me hagan quedar mal ante un juez interponiendo un recurso de reposición contra una sentencia. Por favor, no lo hagan. Muy bien. Ya creo que se les quedó grabadísimo y creo que nunca en la vida se les va a olvidar que no deben interponer reposición contra una sentencia. Bien, ya viendo esas cuestiones del recurso de reposición, entonces miremos, para terminar el repaso, cómo es el trámite. El trámite de la reposición es bastante sencillo. Se puede dar dos casos. El primer caso, si el auto fue proferido en audiencia o en diligencia judicial, y el segundo caso, si el auto fue proferido fuera de audiencia. Miremos el segundo caso, el caso en el cual es proferido fuera de la audiencia. En este caso, se debe proponer el recurso dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto. ¿Listo? Una vez que propongan ese recurso, deberá el despacho darle traslado por el término de 3 días para que la contraparte pueda esbozar sus argumentos contra ese recurso y diga si se opone y por qué se opone. ¿Listo? 3 días de traslado. Posteriormente, una vez vencido ese plazo, el expediente pasa al despacho del juez y él va a proceder a resolver el recurso. Eso cuando el auto es dictado fuera de la audiencia o de diligencia. Ahora, en el caso en el cual el auto es proferido dentro de una audiencia judicial, el recurso deberá interponerse inmediatamente se profiera la determinación del juez. Inmediatamente. ¿Y qué deberá tener ese recurso? Motivación. Es decir, ustedes van a tener que decir cuál es la inconformidad que tienen frente a la providencia judicial o cuál es el error. Y lo tienen que hacer inmediatamente y de forma oral. El juez les va a correr traslado a ustedes de inmediato y posteriormente de que los escucha a ustedes cuando interponen el recurso, le va a correr traslado a la contraparte para que se pronuncie y tiene que pronunciarse inmediatamente si así lo quiere. No es obligatorio que la contraparte se pronuncie, pero por lo general si ustedes están en audiencia, pronúnciense. Es decir, es una oportunidad en la que el juez los va a escuchar. Es decir, si ustedes creen que el recurso no procede, pues expliquen por qué no procede. Si ustedes creen que la decisión que tomó el juez está justa a derecho, pues defiendan lo que ha dicho el juez. ¿Listo? Entonces, ese es el momento. El momento es cuando el juez le va a correr traslado de la palabra, usted inmediatamente interpone el recurso de reposición y lo sustenta.
Esto no se puede prestar para contraargumentos, es decir, usted sustenta su recurso de reposición, le corre en traslado la palabra a la contraparte y la contraparte por una sola vez va a esbozar sus argumentos. No pueden dar lugar el juez, y el juez deberá ser muy estricto en eso, en no empezar a darle pie al abogado para que contraargumente sobre lo que acaba de decir la contraparte. Ese no es el fin de la ley y del procedimiento. Entonces, en el trámite es eso. Bueno, ya con esto terminamos lo que es el repaso del recurso. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el recurso de súplica. El recurso de súplica está consagrado en el artículo 331 en el inciso primero del CGP. Dice palabras más, palabras menos, que el recurso de súplica procede en tres casos: contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. Segundo, contra el auto que resuelve la admisión del auto del recurso de apelación o casación. Y tercero, contra los autos que en el trámite de los recursos de los extraordinarios de casación o revisión profiera el magistrado sustanciador y por su naturaleza hubiesen sido susceptibles de apelación. ¿Lo anterior qué quiere decir? Quiere decir que si se está en el curso de una segunda instancia promovida por la apelación de una providencia judicial, siempre hay lugar al recurso de súplica. ¿En contra de qué? De los autos que lo admitan proferidos por el magistrado ponente. El recurso procedente contra los autos dictados en el curso de la segunda instancia ante un cuerpo colegiado, dígase Tribunal o Corte Suprema de Justicia, respecto de autos dictados por el magistrado ponente, por supuesto, y suscritos solo por él, y que de haber sido dictados en primera instancia hubiesen sido susceptibles de apelación, procede el recurso de súplica. Fácil hasta ahí, ya lo vamos a ir entendiendo y lo vamos a trabajar y vamos a dar un ejemplo para que pues se comprenda. Yo sé que la descripción del legislador no es muy clara en el recurso de súplica, pero no es difícil, es súper fácil. Respondamos entonces cuál es la finalidad del recurso de súplica. La finalidad del recurso de súplica es la misma de la del recurso de reposición. ¿Listo? Entonces, la finalidad del recurso de súplica, que no se les olvide, es la misma de la del recurso de reposición. La misma. Lo que buscamos con el recurso de súplica es modificar o revocar la decisión impugnada. Modificar o revocar la decisión impugnada. Obviamente debe estar debidamente motivado y el trámite es muy similar al de reposición, pues conforme lo dispone el artículo 332 del Código General del Proceso, interpuesto el recurso, se correrá traslado a la parte contraria por el término de 3 días. Vencido el traslado, el secretario pasará el expediente al despacho del magistrado que sigue en turno al que dictó providencia, quien actuará como magistrado ponente para resolver el recurso. La súplica es un recurso principal, no es subsidiario, es principal, no se les olvide. Por tanto, no es viable proponerlo como subsidiario del recurso de reposición. Es decir, nunca vayan a decir ante un magistrado: su señoría, interpongo recurso de reposición y en subsidio el recurso de súplica. Eso no lo vayan a hacer porque ya les expliqué que el recurso de súplica es principal. ¿Listo? Es principal. Lo deben proponer como principal y no como subsidiario, esa es la idea clave. ¿Cómo podemos identificar entonces si debemos interponer un recurso de reposición o, por el contrario, debemos interponer un recurso de súplica ante un auto dictado por un magistrado, ¿cierto? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo logramos definir interpongo reposición o interpongo súplica? Para eso debemos identificar, plantearnos la hipótesis si ese mismo auto que dicta el magistrado lo hubiesen dictado en primera instancia por un juez. Debo preguntarme, ¿podría haber apelado ese auto? Si la respuesta es sí, si efectivamente yo hubiera podido apelar ese auto que dicta el magistrado en segunda instancia, pero si yo lo hubiera podido apelar en primera instancia, entonces
El recurso que procede es el de súplica. ¿Listo? Hasta ahí claritos. En ese caso, lo que yo digo es, bueno, ese auto lo hubiera proferido un juez en primera instancia, entonces yo hubiera podido apelarlo, entonces acá voy a interponer ante el magistrado un recurso de súplica ante el magistrado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en primera instancia hubiera podido ser apelable. Si por el contrario yo hubiera hecho el mismo análisis y digo, no, ese auto yo no hubiera podido apelarlo porque no era susceptible de apelación, entonces sé y entiendo que deberé interponer el recurso de reposición contra el auto y no el recurso de súplica. Ahí ya va quedando más claro lo que vimos antes. Entonces, queridos estudiantes, tienen que revisar muy bien y en detalle el artículo 321 del Código General del Proceso, que contempla qué autos son apelables y cuáles no. Les voy a poner un ejemplo para que entendamos más fácil. Le vamos a solicitar al magistrado que decrete unas pruebas. ¿Listo? Que decrete unas pruebas que sin culpa se dejaron de practicar en primera instancia. Yo le digo, su señoría, me permito solicitar ante usted que decrete la práctica de unas pruebas testimoniales, toda vez que sin culpa de esta parte se dejaron de practicar en primera instancia. Y le digo qué testimonios son los que yo necesito que él decrete y posteriormente se puedan practicar. Ante eso el magistrado tiene dos opciones, solo dos. O accede a la práctica, accede al decreto y práctica de las pruebas o lo niega. Si accede a la práctica de las pruebas, proferirá un auto, ¿cierto? Y que decrete la práctica de las mismas, ¿cierto? Decrete esos testimonios, ¿listo? Si el magistrado accede, ese auto no es susceptible de apelación. Es decir, si lo estuviese dictando en primera instancia, ese auto no es susceptible de apelación. ¿Listo? Porque el artículo 321 no lo contempla en la lista. Entonces digo, bueno, ese auto no es apelable. Entonces no es susceptible de recurso de súplica. Ese análisis lo tendrá que hacer la contraparte. Es decir, si a mí me decretan la práctica, pues yo no voy a interponer recurso, es lo que yo quería. Pero la contraparte es el que tendrá que hacer ese análisis. ¿Listo? Si por el contrario, el magistrado dice que no accede al decreto y práctica de esas pruebas que le solicité, entonces tenemos que ir al 321 y mirar, oiga, en el artículo 321 del Código General del Proceso, ¿qué dice? ¿Será que el auto que niega el decreto y práctica de las pruebas es o no es apelable? Si vemos el 321, el numeral tercero, dice que también son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia. Numeral tercero, el que niegue el decreto o la práctica de las pruebas. Como ese auto si era apelable en primera instancia, aquí yo deberé interponer ¿qué recurso? El recurso de súplica. ¿Entendido? Como el auto era apelable, el recurso procedente ante el magistrado, ¿cuál sería? El de súplica. Si el auto en primera instancia, planteándonos imaginariamente eso, no es apelable, el recurso será el de reposición. De esa forma es como podemos nosotros determinar si interponemos el recurso de reposición o, por el contrario, interponemos el recurso de súplica. Súper fácil. Bueno, no sufran tanto. Yo sé que no es tan sencillo determinarlo. Con la práctica y estudiando muy bien el tema de los autos y estudiando muy bien el tema del recurso de súplica, ustedes van a lograr identificarlos fácil. ¿Listo? Es cuestión de tiempo, es cuestión de práctica y es cuestión de estudio. Sin embargo, cuando ya estén en la práctica del derecho, cuando ustedes ya sean abogados, ¿listo? O si hay abogados que me están escuchando y digamos no tienen tanta práctica en audiencia y dudan sobre qué recurso interponer, si súplica o reposición, y están frente al magistrado, por favor, si ustedes creen que la decisión no está ajustada a derecho o tiene algún error,
y no están de acuerdo con esa decisión, interpongan recurso. ¿Cuál? El que ustedes crean. El que ustedes crean que es el procedente, o reposición o súplica. ¿Por qué? Porque el artículo 318, específicamente en el parágrafo, ¿cierto? Va a decirle o le dice al magistrado que deberá darle el trámite del recurso que corresponda al medio de impugnación. ¿Ok? Es decir, si ustedes se equivocan e interponen el recurso de reposición cuando en realidad tenían que interponer el recurso de súplica, pues el magistrado le dará el trámite de impugnación con las reglas del recurso que en realidad corresponda. ¿Qué dice el parágrafo del 318? Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente. Entonces ya saben, no hay que tener miedo. Si ustedes creen que la decisión está errada, ustedes saben que necesitan interponer un recurso, hagan primero el análisis de ese auto que profiere el magistrado, definan si ese auto lo hubiese dictado un juez en primera instancia, lo hubiesen podido apelar, entonces interponen súplica. Si por el contrario ese auto lo hubiera dictado un juez en primera instancia y ese mismo auto no hubiese sido susceptible de recurso de apelación, entonces interponen reposición. ¿Listo? Espero que les haya quedado súper claro